Juan y ya vimos el capítulo 1, del verso 1 al 18, que dijimos que es como una poesía esos primeros 18 versículos. ¿Y qué recordamos de esos primeros versículos de Juan que vimos? ¿Qué nos enseñaban esos versículos? ¿Qué estudiamos de eso? Era el verbo y el verbo era Dios, y todas las cosas por él existieron y sin él nada de lo que hubiera existido. He hecho los primeros versículos, ¿cierto? Que Juan lo relata como a Jesús, como el verbo de Dios. Y dijimos que ese verbo estaba con Dios y habla de la deidad de Jesucristo en los primeros capítulos, bienvenido. Y habla de su deidad en los primeros capítulos, comienza así. Y el verbo, ¿qué significaba el verbo? ¿Qué significaba esa palabra, el verbo? El hombre, Dios hecho hombre. Dios hecho hombre, Jesús es Dios también, ¿cierto? Dios encarnó, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y ese verbo se refiere a Jesucristo. Juan identifica como Jesucristo el verbo. ¿Qué más vimos acerca de ese primer capítulo? ¿Qué más? Que a lo suyo vino, pero los suyos no le conocieron. Prefirieron más las tinieblas que la luz. Hacía referencia a que Jesús era la luz y las personas lo rechazaron y prefirieron estar en las tinieblas, seguir en su oscuridad. ¿Estamos todos escuchando? Que dijo, a lo suyo vino Jesucristo, Juan 1:11, y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Refiriéndose al pueblo judío. Y a lo suyo, esa es su misión, y no le recibieron. Pero dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos le dio poder, potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se hace hijo de Dios? El versículo siguiente en el verso 12 que dice, ¿cómo nacen esos hijos? Habla de hijos, o sea que esos vienen a ser hijos de Dios, tienen la autoridad, el poder, la potestad. ¿Cómo es que ellos se hacen hijos de Dios? ¿Hay pasos para ser hijos de Dios? ¿O cómo es ese nacimiento? Creer en Jesucristo y aceptarlo en el corazón. A los que creen en su nombre. Hay que creer, ¿cierto? Y ese verso que dice cómo nacieron esos hijos de Dios. ¿Por voluntad humana? No. ¿Por voluntad de hombre? ¿De sangre? ¿La sangre judía? ¿No? ¿Cierto? ¿Cómo? Por voluntad de Dios, dice, ¿cierto? Y empezamos a ver esa paradoja de la voluntad de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Creer. ¿Qué hace Dios? Escoge. Y las dos, no podemos armonizar esas dos verdades, tenemos que creerlas tal cual está en la Biblia, ¿cierto? Lo mismo en Juan 1 nos habla de la humanidad de Cristo y su deidad. Y las dos son verdad, ¿cierto? Y no podemos mezclarlas, no podemos separarlas, las dos se creen tal como está en la Biblia, ¿cierto? Y la inspiración de la Biblia es por el Espíritu Santo, pero también fue Juan que escribió la Biblia, un autor humano y el autor divino que es el Espíritu Santo, y las dos son verdad. No una parte que escribió Juan y otra parte del Espíritu Santo, ambos son verdad, ¿cierto? Y así las creemos en la Biblia. El hombre cuando intenta separar esas cosas, ahí es donde están todos los errores, horrores, ¿cierto? Porque separamos dos verdades que la Biblia nos presenta. Entonces vamos entendiendo un poco más, ¿cierto? Y en el capítulo 2, empezamos a ver en el capítulo 1 y saltamos, hablamos un poco de Juan el Bautista. ¿Qué podemos decir de Juan el Bautista? ¿Que era una iglesia bautista o...? Que fue el último profeta del Antiguo Testamento y el más importante profeta fue Juan el Bautista, ¿cierto? Del Antiguo Testamento. Él está en el Nuevo Testamento
Juan, pero es el último profeta del Antiguo Testamento. Fue el que reveló, ¿qué cosa? Le preparó el camino para el Mesías, ¿cierto? Y Jesucristo dijo de él que no había nacido en mujer un profeta más grande que Juan el Bautista, ¿cierto? Lo oímos. Él es el profeta más grande, ¿por qué? Porque es la culminación de la revelación de Dios, del Mesías, en la persona de Jesucristo. Esa fue la obra de Juan el Bautista, preparar el camino. Y hablamos eso de Juan el Bautista, y en el capítulo 1, del verso 13 en adelante, nos habla del mensaje de Juan el Bautista. Y Juan empieza a contar 7 días a partir del mensaje de Juan el Bautista. Hay 7 días ese mensaje, en donde hoy vamos a ir al capítulo 2 y estamos en el día ya cuarto de ese mensaje, del mensaje que Juan está haciendo una narrativa de 7 días. Acuérdense que Juan usa mucho el número 7. Encontramos cuántos milagros en la primera parte del libro de Juan, 7 señales que él llama, ¿cierto? Y hoy vamos a ver el primer milagro, que fue las bodas de Canaán, el milagro de convertir el agua en vino. Esa fue la primera señal. Y hay 7 señales en la mitad del capítulo, y en la otra mitad del capítulo hay la gran señal. ¿Cuál es la gran señal? La gran señal es la resurrección de Jesucristo, es la última señal y la gran señal. Y hay un objetivo. En el primer capítulo hay 7 títulos de Cristo que Juan da en el primer capítulo. Y ahorita está hablando de 7 días del principio del ministerio del Señor Jesucristo. 7 días. ¿Sí ven cómo Juan está estructurando el libro? Y tiene 21 capítulos el libro de Juan. Sí lo estamos viendo, que hay una intención del autor, el Espíritu Santo y el autor humano Juan. De los primeros capítulos va a empezar a narrar los primeros días, los primeros 7 días del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Y qué fue el evento que inauguró el ministerio del Señor Jesucristo aproximadamente a los 30 años? ¿Cuál fue el evento? El bautismo. ¿Se acuerdan? El bautismo del Señor Jesucristo. ¿Por quién? ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista, ¿cierto? Pero Juan el Bautista dijo de Jesucristo que él iba a bautizarnos ¿en qué? En el capítulo, en el Espíritu Santo y fuego, dos cosas diferentes. Y ya empieza a hablar el tema del Espíritu Santo Juan, y de los 3 evangelios, de los 4 evangelios, Juan habla más del Espíritu Santo que los otros 3 evangelios, porque hay un desarrollo progresivo del tema del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y vamos a introducirnos en el capítulo 2 con ese contexto. Y vamos a empezar a leer el capítulo 2. Y como siempre, como ven el título, es el primer milagro, el comienzo de la revelación de Cristo. Y vamos a leer entonces el capítulo 2, del 1 al 12. ¿Quién puede leerlo? ¿Quién puede leer los 6 primeros y otra persona que lea los 6 siguientes? Carolina. ¿Y la otra persona? Los 6 siguientes, Alexander. Vamos a leerlo. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. ¿Dices hasta ahí estamos entendiendo qué es lo que se está desarrollando en la historia. Pasemos de 7 al 12, Alexander.
Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Hasta el 12. Pensé que me decías que leía el verso. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y el 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí muchos días. Pero allí no quedaron muchos días. Ajá. Y ¿Cómo lo llama el 11 a esas señales? El principio de señales, ¿sí lo vemos? En el 11, este fue el principio de señales, lo llama. Juan no lo llama milagros, sino señales, porque tiene un propósito. Con este verso, y leímos ahorita del versículo 1 al 2, y vamos a dividirlo en 4 secciones. Del 1 al 2 vamos a ver la escena, el contexto de la escena. Del 3 al 5, la situación que desencadena la revelación. Del 6 al 10, la provisión y la señal. Y del 11 al 12, la importancia y el propósito de esa señal. ¿Sí estamos? Y vamos a dividir para entender ese verso en esas 4 partes. Y cuando leímos ahorita, dice, al tercer día se celebró una boda en Caná. ¿Al tercer día de qué? ¿Se acuerda que dije ahorita que el comienzo de Jesucristo? Juan habla de 7 días del comienzo de su ministerio. Y vamos en el día 4, y este es el tercer día de la fiesta. O sea que se cumplieron con la boda de Caná los 7 días. 4 que ya se narraron en los versos anteriores, y ahorita está en el tercer día de la fiesta y habla de los primeros 7 días. Y eso es para colocarnos en contexto. Y este es el tercer día de la fiesta. ¿Y qué clase de fiesta es? Una boda, ¿cierto? Un matrimonio. Una boda judía, porque es en Caná de Galilea. Y estaba quien allí, la madre de Jesús. Y Juan no lo encuentra en el Nuevo Testamento el nombre María. Todos sabemos que María es la madre de Jesús, pero Juan dice la madre de Jesús. No la llama por su nombre propio, porque todo el enfoque del verso no es María, es Jesús y el milagro. Eso es lo que quiere llevarnos Juan. Y por eso habla, usted lee todo el libro de Juan y siempre habla de su madre María y sus hermanos, ¿cierto? En otro evangelio nombra a los hermanos por nombre, pero el objetivo de Juan, este versículo, no es María, es Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque encontramos en el catolicismo que este verso se utiliza para decir que María es intercesora. Y dicen, ¿dónde está en la Biblia? Ah, este es el texto. Entonces, ¿qué dicen? Ah, vea, María dijo a Jesús, intercedió para la fiesta, y por eso nosotros debemos pedir al Padre a través de María. Y usan este texto, pero este texto no, el enfoque no es María, ¿cierto? El enfoque es Jesucristo y lo que Él va a hacer. Y es importante tener en cuenta eso. Y dice en el verso 2, esta boda es una boda judía. No sé si estamos familiarizados con las bodas judías. ¿Qué sabemos de las bodas judías, más o menos? Más bien las bodas judías de antes, ¿no? Las de ahora. ¿Pero qué sabemos? Ellos, el compromiso se hace mucho antes, se desposan mucho antes. No viven juntos, pero ya están desposados. Hay un compromiso que es el esposo, perdón, es la esposa que espera al esposo
Y las bodas judías normalmente duraban 7 días o podían extenderse más tiempo. 7 días, ¿usted imagina sostener 7 días los invitados comiendo? Y normalmente la bebida principal, porque Jerusalén también su economía era producir vino. Entre el vino y el aceite era la producción de las industrias de Israel. Y en una boda pues tenía que haber vino, ¿cierto? Y esa boda judía duraba 7 días. Imagínese 7 días usted tiene que tener mucho vino, ¿cierto? Bastante vino y bastante comida, ¿cierto? Imagine cuánto duraba y como decía José ahorita, el compromiso se hacía 1 año antes. Y el hombre tenía que pagarle al papá por la hija un dote. Y no vivían juntos. ¿Un dote es dinero? Dote es dinero, sí. Dinero, bienes o una mula o... Tenía que dárselo al padre, a la familia, a la hija. Era difícil ser hombre, ¿no? Y 1 año no estaban juntos, ni siquiera en el tiempo de la boda. ¿Qué hacían al final de los 7 días? Todas las parejas solteras, los novios salía el novio de su casa hacia la casa de la novia, iban como en un desfile, iban saliendo por la calle vestido de novio y los invitados se le iban juntando, iban cantando alegre y todos van pues al típico judío y iban a la casa de la novia o a donde se iba a celebrar y todos los invitados se van juntando en el camino. Y ahí sigue la fiesta durante esos 7 días. Van, vuelven a buscarse, descansan y sigue la fiesta. Imaginen bastante, ¿no? Y socialmente esto era la tradición judía. Y socialmente eso probaba y testeaba la capacidad del hombre y de la mujer, pues, de ser la provisión de su casa. Imaginen qué pasa si a la mitad de la fiesta se acaba el vino. Se acaba la fiesta, ¿cierto? Y aquí encontramos en el versículo 2, ahorita vamos a entrar en ese, ahí me adelanté un poco, pero esta es la escena, una boda, típica boda judía. Y dice que, y también Jesús fue invitado con sus discípulos. Aquí nomás habían 5 discípulos, no los 12 todavía. Habían 5, Pedro, Natanael, Felipe, Andrés y Juan. Y estaban sus hermanos, ¿los hermanos de quién? De Jesús. Jesús tenía hermanos, tenía hermanas y tenía hermanos. Uno se llamaba Jacobo o Santiago, otro Simón y otro se llamaba Judas, no el Iscariote. Tenía esos 3 hermanos y tenía hermanas, más de 2, no sabemos cuántas, pero tenía hermanas. ¿De dónde nacieron esos hijos? De María y José. Y lo que parece en esta historia, José ya no está. O sea que probablemente murió. Pero mire, aquí ya nomás hay bastante gente, ¿no? Jesús, los 5, más María y sus hermanos, bastante. Y parece ser que María, que es la que primero se nombra en el versículo, ella tenía una familiaridad con los casados y tenía una responsabilidad, parece ser, en la fiesta, en la boda, porque lo vamos a ver más adelante. Y el verso 3, eso ya vimos la escena, ahorita verso 3, ¿cuál es la situación que está pasando en ese momento? Y dice en el verso 3, cuando se acabó, ¿qué cosa? El vino, no más vino en la fiesta. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Mire que fue a María la que se dio cuenta en la fiesta que el vino se acabó. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y para que usted entienda, en la cultura judía, socialmente una mujer o sus padres podía demandar ante las leyes rabínicas, ante los sacerdotes, que se anulara
matrimonio por Falta el vino. por este problema social, porque eso los testeaba a ellos si era realmente alguien que había sido prudente y había programado y planificado las cosas, pero si esta fiesta tendía a ser un caos, ya estaba anticipando que el hombre no se programó. Muy diferente a nuestros tiempos, ¿cierto? Y no estamos diciendo que está bien esa tradición o está mal, estamos hablando solamente de tradición. Pero en el versículo 4 dice, y Jesús le dijo, ¿qué le dijo a María? ¿Cómo la llamó? Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Ese corto verso está diciendo mucho, ¿cierto? Y cuando dice mujer, está colocando a Jesucristo como delicadamente y prudentemente con su madre, como que mujer, esa palabra mujer es como nosotros en español decimos a la mamá, le decimos, hey señora, ¿cierto? Dice, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? O sea, ¿qué es lo que quieres de este asunto? ¿Cuál es el problema para nosotros de este asunto? Pero aquí Jesucristo sabe qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Pero está colocando de una vez la barrera en el propósito de Dios y la obediencia al Padre, y María que está dando como órdenes a Jesús. Y aquí lo está haciendo de una forma respetable, amorosa, ¿cierto? No como muchos intérpretes que dicen, hey mujer, ¿qué? No, lo dijo de una manera respetuosa, porque en el griego las palabras que se usan son palabras que han sido puestas cuidadosamente. Y dice, no, todavía no ha llegado mi hora. Y escuchamos en los evangelios esa frase de Jesús varias veces, todavía no ha llegado mi hora, ¿cierto? ¿A qué hora se está refiriendo el Señor Jesucristo? A su misión, la hora de su revelación total, ¿cierto? ¿Y cuál es esa hora? Específicamente Jesucristo habla de esa hora, la hora del sacrificio, de su muerte, y lo vemos en diferentes textos como en Mateo, en Juan mismo del capítulo 12 hasta el 20 nos habla de esa hora de Jesucristo, y la hora es la del sacrificio sustitutivo. El sacrificio quiere decir que por nuestra vida, esa es la revelación y la misión de Jesucristo para con nosotros. ¿Cuál es? Nuestra redención. Pero Él está diciendo, todavía no ha llegado mi hora, porque hasta aquí Él ha hecho algún milagro que sepamos, ¿cierto que no? Este es el primer milagro, al menos que Juan nos dice, ¿cierto? Y es el único que es del Evangelio que está contando este milagro o esta señal. ¿Y qué es lo que muestran? ¿Cuál es el propósito de las señales o los milagros que hemos dicho? Comprobar, ratificar, Autenticar a la gente de Dios, al mensaje de Dios, a la persona de Dios. Porque solamente Dios, si esa persona hace un milagro, solamente Dios puede hacer eso. Todo lo que esa persona va a decir, entonces viene de parte de Dios. Eso decían los fariseos mismos, que eran los opositores. Y en el verso 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Se ve que hay como un poco de autoridad aquí de María con los sirvientes, quiere decir que ella estaba implicada en la fiesta, ¿cierto? Usted no puede llegar a una fiesta y decir, bueno, vea, aquí póngame la torta y aquí sírvame a las 3, me sirve, ¿cierto que no? Si usted no tiene esa autoridad, usted no puede hacer eso, pero si ve que ella aquí tiene alguna implicación en la fiesta, y dice, a los sirvientes le hicieron caso y le dice, ¿qué es lo que le dice? Haced todo lo que le diga. O sea que la palabra que le dijo mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Fue una forma que no fue ni sí ni no, porque María, la reacción fue decirle a los siervos, hagan lo que les diga, ¿cierto? Y hay muchos olvidan este verso si lo esconden, ¿cierto?
porque dice que María es intercesora ante el Padre o ante Jesús. Pero olvidan este texto que dice, hagan todo lo que Él les diga. Y Él es el que dijo, yo soy el camino, ahí mismo en Juan, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, va al Padre si no es por medio de mí. Pues Él es solo tenemos, dice Pablo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sí ve que no hay intermediación? Y eso es lo que dijo Jesucristo, pero eso es lo que no se quiere decir, ¿cierto? Y mire lo importante que es que leamos el contexto y de dónde viene diciendo Jesucristo todo eso. Y cuando Cristo, aquí hay una nota que cuando Cristo habla en varias ocasiones en el Evangelio de su hora, significa la hora de su sacrificio. Lo vemos en Jueces 2.4, Jueces 4.21, estamos citando el Antiguo Testamento. Y en el libro de Jueces encontramos mucho referencias acerca de esto. Y ahorita vamos a ver la provisión y la señal. Hasta ahora no ha pasado el milagro, ¿cierto? La señal. No sabemos cuál es el propósito. Vimos la escena, unas bodas. Vimos, ¿qué más? La situación, el problema. Un problema natural, humano, ¿cierto? Y ahorita vemos cuál fue la solución, la provisión a ese problema, a esa situación. Y en el verso 6 dice, y había allí, ¿qué dice? 6 tinajas. ¿Cuántas tinajas? 6. Y eso, acuérdense que Juan, los números son importantes. Y vamos a ver por qué. ¿Y cómo eran las tinajas? ¿De qué material? De piedra. 6 tinajas de piedra. Y las tinajas de vino no eran tinajas de piedra, eran tinajas de barro. Las tinajas de piedra eran utilizadas con agua para los ritos de la purificación. ¿Por qué? Porque en el medio oeste y en el tiempo de antes tenían que lavarse las manos y lavarse los pies porque las calles no eran pavimentadas y usaban sandalias, ¿cierto? Y en la tradición judía y además en la Biblia hablaba de los lavamientos de las manos, ¿cierto? El lavamiento de los pies, la hospitalidad que se recibe de tenerle siempre en una casa típica judía en esos tiempos, siempre había una jarra, una tinaja de piedra para el lavado de las manos. ¿Y por qué piedra? Porque en las creencias judías decían que si el barro ya estaba contaminado, pero si era de piedra no había contaminación. Entonces el material de ese agua, de la purificación, porque para ellos la purificación tenía que ver también con la purificación del pecado. Estaba ligada a la suciedad, con la suciedad del espíritu o el alma de la persona. Había algo relacionado y era una sombra y figura para la gente tener conciencia acerca del pecado. Acuérdense que en el Antiguo Testamento hay muchas figuras que recordaban al pueblo de Dios acerca de su pecado. Y los sacrificios, por ejemplo, de los animales, los sacrificios en sí no eran el propósito. ¿Cuál era el propósito del sacrificio? Perdón de pecados. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Para qué fueron escritos por Dios? Para recordar que la provisión futura de Dios, ¿cierto? Que es Jesucristo. Los machos cabríos y los animales y la sangre de ellos en sí no perdonaban pecados y ni tienen poder para hacerlo, dice la Biblia. Sino que es la fe en esas figuras que revelaban al Mesías que iba a venir. Por la fe todos esos hombres fueron salvos, no por los sacrificios, sino por la fe al obedecer lo que Dios estipuló en los sacrificios. ¿Sí lo entendemos? La salvación siempre ha sido por fe, solamente en Cristo solamente. ¿Sí lo vemos? No es que en el Antiguo Testamento la salvación fue por obras y en el Nuevo Testamento la salvación por gracia.
Siempre la salvación ha sido por gracia a través de la fe. Antes habían figuras de algo futuro, después se reveló, que es la revelación de Cristo, y ahorita nosotros creemos en algo del pasado por fe también, pero siempre ha sido por fe. Eso habla Hebreos 11, ¿cierto? ¿Sí lo entendemos? ¿Y qué tiene que ver 6 tinajas de piedra? Y dice, ¿qué dice en la parte siguiente? ¿Puestas para qué dice? ¿Para qué están las 6 en el tinajas? rito de la purificación de los judíos. Ah, lo vemos ahí. ¿Para qué eran las 6 tinajas? ¿Para el vino? No, la purificación. Eran para el rito de la purificación de los judíos. Y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Ahí los cántaros eran los que utilizaban para el vino. Entonces este milagro fue donde se depositaba el vino, no, donde se depositaba el agua para la purificación. Y es importante saber eso. Eso hace una gran diferencia, esa señal. Y en el versículo 7 Jesús les dijo, ¿qué dijo? Llenar de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Y las llenaron hasta el borde, ¿cierto? ¿Por qué hasta el borde? Porque lo que Él va a hacer va a garantizar que no se le echó nada para que se convirtiera en vino, como hacen por ahí los milagreros. Usted lo ve por YouTube, que supuestamente convierten el agua en vino y lo que le echan es un líquido ahí. Y eso es mentira, es falso, eso no es un milagro. Milagro es que lo llenó al borde y sin adherirle nada, cambió la naturaleza del agua, la cambió por un vino que es completamente una naturaleza diferente. ¿Sí lo vemos? Y aquí 6 tinajas de piedra. Acuérdense que los judíos, el número 7, que usa mucho Juan, es para hablar de la perfección de Dios. Y el número 6, que es del hombre, por eso fuimos creados el 6º día, habla de la imperfección. Y aquí Juan y Jesucristo intencionalmente pidió 6 tinajas, tiene un propósito con ese milagro. Y mostrar la imperfección de la ley judía, la imperfección de la ley de los hombres, la tradición de los hombres, y cómo Él va a hacer un nuevo pacto. Y esto nos está hablando del antiguo pacto y el nuevo pacto. Y no que la ley es mala, sino que la ley en sí misma no tiene un propósito, sino revelar nuestro pecado. Como dice Pablo, yo no supiera qué es la avaricia si la Biblia no me dice no sea avaro. Es la ley la que me hace ver mi pecado. ¿Sí estamos entendiendo? Si no hubiera ley para la gente ser infiel, fornicación es bien o mal. Para alguna cultura fornicar está bien. Adulterio está bien para algunas culturas. Pero la palabra de Dios establece que está malo a través de la ley de Dios. Y hoy sabemos y nos confrontamos con la ley de Dios y sabemos que está mal, ¿cierto? El adulterio. ¿Por qué? Porque la ley de Dios reveló el pecado. Antes podía pecar sin saberlo, entre comillas, aunque la conciencia no lo dice. Pero ahora, cuando la ley de Dios nos dice la fornicación es pecado, todo la vemos, ¿cierto? Y es claro que es pecado. ¿Por qué? Porque la ley la reveló. Pero la ley puede hacer algo en sí misma. No. Nos condena antes. Nos mata la ley. Morimos, ¿cierto? Nos condena y nos dice son culpables. Pero la gracia de Dios, y es el pacto que refleja este milagro, tiene ese propósito, mostrar el nuevo pacto. Y un pacto milagroso que viene de Dios y es sobrenatural como esta señal. Como convertir el agua en vino. Y este pacto, como dijo el profeta Jeremías, Él es el que convertirá este corazón de piedra en un corazón de carne, ¿cierto? ¿Qué es eso? Un poder soberano de Dios en los corazones de todo aquel que cree. ¿Se acuerdan
en otra metáfora que utilizó el Señor Jesucristo, hablando del vino, no podéis usar vino nuevo en odres viejos porque se echa a perder el vino, y está hablando del Espíritu Santo. Y está hablando de la obra de gracia de Dios. ¿Cuál fue el primer milagro? Está hablando Juan a los judíos, ¿cierto? Porque solo los judíos entienden todo este tipo de tradiciones, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer milagro de Moisés? ¿Se acuerdan? De Moisés en el Antiguo Testamento. No. Convertir el agua ¿en qué? En sangre, ¿cierto? ¿Sí ven? Moisés se convirtió en el río Nilo, que era de agua, lo convirtió en sangre. ¿Y qué hizo Jesucristo? Convirtió el agua en vino. en vino. ¿Sí ven que hay como una relación? Que hay un propósito en eso. Para los judíos entendían que hay una señal, porque Moisés representaba el más grande de los profetas del Antiguo Testamento para los judíos. A eso se le llama un tipo de Cristo. Una tipología de Cristo, de lo que iba a ser Cristo. Y Jesucristo con esta señal está hablando de otra tipología de lo que Él va a ser. Y esta es la primera señal. ¿Y qué es lo que hace una señal? Como las señales de tránsito nos dicen y nos señalan a algo. ¿Y qué es lo que esta señal nos va a señalar? A Cristo mismo, quién es Él y qué es lo que en este momento Él va a hacer. Por eso habla de no ha llegado mi hora. ¿Cuál hora? La del sacrificio. Y en la Biblia hay una relación entre el vino y la celebración. Por ejemplo, ¿qué fue lo que primero hizo Noé en el arca cuando todo terminó? Hizo un sacrificio y después, ¿qué hizo? Dice la Biblia, creó un viñedo para producir vino. En celebración del rescate que Dios había hecho por su familia. Y así vemos en el Antiguo Testamento muchas relaciones con el vino. En la comunión, en la Santa Cena, ¿qué es lo que tomamos en la Santa Cena? Un pan y el vino para celebrar. Pero el vino, ¿qué representa? La sangre de Cristo, representa sacrificio, ¿cierto? Y aquí Él está haciendo una analogía, una metáfora de la obra de Cristo que va a hacer futuramente con esta señal. Pero la señal tiene dos propósitos. Una, que es una necesidad real para el momento. ¿Cuál es la necesidad real física para el momento? El vino. Pero ¿eso es un milagro de lujo o es un milagro que va a resolver un problema? Que va a resolver Un problema social, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la pareja se le va a dañar la fiesta, ¿cierto? Y utilizó Jesucristo un matrimonio porque tiene un propósito. El primer milagro fue un matrimonio, una boda. El último milagro de Juan, ¿cuál es? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿De Juan? Que cuenta Juan, de los 7 milagros, este es el primero y el último lo vimos también. Sí, Un velorio, imagínense, el primero fue un matrimonio y el último la resurrección. un velorio, la resurrección de Lázaro. Y ven cómo el ciclo de la vida del matrimonio hasta la muerte está dando metáforas y analogías. Juan dando una señal, evidencia tras evidencia que Jesús es el Cristo. Y aquí está revelando Juan con esa señal. Y un matrimonio, escogió Jesús un matrimonio para hacer su primer milagro, porque un matrimonio habla de la relación y la unión de dos personas, ¿cierto? Una pareja. ¿Y cuál es la salvación? Consiste en nuestra relación entre Cristo, nuestra unión con Cristo y nosotros. ¿Sí lo vemos? Es como un matrimonio, así lo llama Pablo, y lo llama, es un gran misterio. Y hablo esto de Cristo y la iglesia, somos la iglesia del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y Cristo es la cabeza y somos uno en Cristo. Y aquí está utilizando un matrimonio donde se unen dos vidas
para mostrar una revelación acerca de Cristo. ¿Y cuál es la revelación de lo que Él va a hacer? ¿Y cuál es el objetivo del sacrificio de Cristo? Unirnos con Jesucristo, nuestra unión con Cristo. Y es una unión sobrenatural como la misma señal. Convierte nuestra naturaleza antigua en una nueva criatura, en una nueva creación. Ese es el tema que vimos en el capítulo 1, ¿cierto? Y si ven cómo se va relacionando lo que Juan habla de una nueva creación, nacer de nuevo, regeneración, y son los temas de Juan. Y si usted va al capítulo 3, no sé si alguien recuerda de qué habla el capítulo 3 de Juan. ¿Cuál es el tema principal? Jesús y Nicodemo. Jesús y Nicodemo. ¿Y de qué habla Jesús y Nicodemo? De nacer. ¿Sí ve que el autor tiene un propósito? ¿Hacia dónde va con la señal? ¿De dónde viene? Habla de hijos de Dios y de nacidos no de carne ni de voluntad humana, sino nacidos de Dios. Y luego habla de una boda y hace un milagro, y después habla con Nicodemo, y con Nicodemo habla de nacer de nuevo, y después con la mujer samaritana en el capítulo 4, y dice que Él es el agua de vida, y el que toma el agua que Él le dará no tendrá sed jamás. Y todo siempre está relacionando las mismas analogías con nuestra unión con Cristo. Y lo importante de esto es, como dice en el verso 8, dice en la señal específicamente cuál fue la provisión. ¿Quién puede leerlo? Capítulo 8. Sí, No, versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo a la maestresala, y se lo llevaron. ¿Y qué más sigue diciendo? Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio. Y hay un maestresala, ¿cierto? Alguien encargado de la fiesta de organizarla. Y Jesucristo dijo, llévenlo al maestresala, para que el maestresala se dé cuenta de lo que hay vino. Y esto hicieron los siervos y llamaron al novio. Y en el 10, ¿qué dice? Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y en la tradición judía, el vino bueno se servía primero, ¿cierto? Y ya cuando estaban como mareaditas, ya le daban el otro vino, El agua. ¿cierto? El vino malo, pero ahí en medio de su mareada, no sabían qué le estaban dando, ¿cierto? Pues agua panela, pero ya, y en ese tiempo el vino se fermentaba de manera natural, ¿no? Por la temperatura se fermenta de manera natural. No es el vino de ahora, ¿no? El vino ahora es destilación que fue descubierta hace 300 años. Hay unos que usan este verso para decir, oye, hay que tomar vino. No estamos hablando del mismo vino. Y aquí está hablando de qué fue el evento del milagro y cómo pasó el milagro. Y lo importante es que decía que el vino bueno se servía al principio. Y ya el otro vino, el barato, cheap, se servía al final, ¿cierto? Pero aquí pasó al contrario, lo dijo el maestresala, alguien que tenía autoridad y comprobar con evidencia de lo que estaba pasando en esa fiesta, y dijo, tú has reservado el mejor vino para el final. ¿Y si ven cuál es la intención del milagro? ¿Y a qué? Porque el vino tiene un significado, ¿cierto? Y hace referencia a algo. ¿Y qué dijimos que hacía referencia al vino? La sangre. Pero habla más del pacto, del nuevo pacto, ¿cierto? Del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La gracia de Dios revelada en su totalidad. Antes era en sombra, no era muy clara,
pero se reveló en la persona de Cristo. Y ese es el propósito del nuevo pacto. ¿Y qué es lo que está hablando allí entonces? Usaron tinajas de piedra que no eran para vino, sino para ritos de purificación, que se utilizaban en la ley de judía. Y aquí está diciéndole a los judíos, sus tradiciones de ritual de purificación ya quedaron a un lado. Viene un nuevo pacto y es a través del vino que representa un nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo. Para los judíos eso era un escándalo, y de hecho tomar sangre, eso era como algo abominación, pero la sangre significa vida, ¿cierto? Y si significa vida la sangre y nosotros la tomamos, estamos diciendo en la metáfora que el Señor tiene el propósito, es que estamos muertos y necesitamos vida, y esa vida solamente la encontramos por una obra sobrenatural de Dios a través de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Se acuerdan que el vino hace semejanza al Espíritu Santo también? Si lo vemos todo como va cuadrando de acuerdo al propósito del milagro, y fuera de eso nos dice la importancia del milagro es que las tinajas que se hicieron, no recuerdo, por aquí tengo la anotación, dice 400 a 500 litros cada tinaja, bastante, ¿no? Si nomás en una fiesta se utilizaban 2000 litros, aquí cada tinaja tiene 400 a 500 litros. ¿Y cuántas tinajas eran? 6 por 5, 30. Tienen bastante, ¿cierto? Garantizaba para esa fiesta y para muchas más. Para la provisión de ellos, para Ucasa, para recuperar lo que pasaron ellos. ¿Y eso de qué nos habla? De la cantidad de vino. Que la provisión de Dios en Cristo es suficiente y es abundante. ¿Cierto? Para todos los que creen, es abundante la provisión de Cristo. Y en el verso 11 al 12 nos habla de la importancia y el propósito del milagro. Y dice Juan, este principio de sus señales hizo Jesús en Canaán de Galilea, de donde él era, de donde era Natanael, y manifestó ¿qué cosa? Su gloria. ¿Cómo manifestó su gloria a Jesucristo en este milagro? Revelando quién es Él. ¿Quién puede crear agua en vino? Cambiar la naturaleza. ¿Un hombre puede hacerlo? No, ¿cierto? Solo Dios es creador. Y Jesucristo tiene los mismos atributos de Dios. Y el atributo exclusivo de Dios es creador. Él puede convertir las cosas de la nada, como llamó de las tinieblas la luz, y se hizo la luz solo por el poder de la palabra de Dios. Jesucristo solo por su poder convirtió el agua en vino. Eso habla de los atributos de Cristo, igual con los atributos de Dios creador. Y manifestó su gloria. ¿Cómo manifestó su gloria? Dándose a conocer. ¿Cierto? ¿Sí, José? Sí, es que anteriormente, y yo también caía en eso, era de utilizar la sangre de Jesús para cosas, por ejemplo, bueno, mi casa está cubierta con la sangre de Cristo, o Señor, cúbreme con tu sangre, y pues eso está mal. Eso está mal porque la sangre solamente es para perdón de pecados, para lavamiento, no es para cubrir una casa ni para cubrir una vida, para que el enemigo huya, es solamente para perdón de pecados. Escuchamos eso, la utilización de la sangre de Cristo para cualquier cosa, ¿cierto? De eso, esa oración salió del catolicismo, por allá en el siglo XVIII. La oración de la sangre, por la sangre de Jesús, es una oración de una monja del Tíbet, creo que es ella, y tiene una oración y están sus escritos, y por la sangre de Jesucristo cubrimos nuestra casa y derramamos la sangre de Cristo sobre nuestros hijos, nuestros bienes. Pero el cristianismo protestante adoptó esa oración y utiliza la sangre de Cristo para cubrir todo, pero ese no es el propósito de la sangre de Cristo.
porque ellos malinterpretan lo que pasó en la Pascua. ¿Se acuerdan? El último día de la Pascua, ¿qué es lo que había que hacer? Sacar todos los dinteles de las puertas. Con la sangre, pero eso mostraba el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el verdadero Jesucristo. propósito de la sangre de Cristo? ¿Cuál es el propósito de la sangre de Jesucristo? Limpiar pecado. El sacrificio para limpiar nuestros pecados, porque ¿cuál era el propósito de la sangre de los animales? La paloma, el buey, el cordero, la cabrita, un año se ofrecía por el sacerdote el sacrificio. ¿Y la sangre para qué era? ¿Para proteger sus casas o para los perdón de pecados, expiación de pecados? Ese es el propósito de la sangre. Pero no encontramos que era para proteger el carro, proteger, ¿cierto? Sino específicamente para la expiación de nuestros pecados, por una forma sustitutiva. Su vida, una vida que representa la sangre, por nuestra vida. Una sustitución. La vida de Jesucristo por nuestra vida. ¿Ante quién se hace ese pago? ¿Ante Satanás? No, ¿cierto? Ante el Padre, porque su santidad demanda un pago por nuestros pecados, porque Él es un juez justo, que no dará por inocente al culpable. Y ese pago de Jesucristo fue al Padre. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Y ahora somos libres, ¿cómo? Por medio de la fe en la obra de Jesucristo, no por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino por las obras de Jesucristo. A todo aquel que cree, somos libres ahora de pecado y tenemos una vida nueva, que es la obra que hace el Espíritu Santo y es sobrenatural. Y así como el agua se convirtió en vino, nuestra vida, antes teníamos una naturaleza pecaminosa, ahorita tenemos una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿cierto? Eso es lo que pasó en nuestra vida si somos de Dios. Amén. Y termina el versículo diciendo, y manifestó su gloria. ¿Y qué dice ahí? Y todo el mundo creyó en él por el milagro. Sus discípulos creyeron en él. ¿Sí ven el propósito del milagro? ¿Cuántos discípulos dijimos que había? 5. Los versos adelante nos lo dicen. Y fue una señal para los discípulos, porque Jesucristo le dijo, ¿cómo sabemos? Le dijeron los discípulos, ¿cómo sabemos que tú vienes de Dios? Y dice, vengan y vean. Y hizo esta señal, que era una credencial que certificaba que Él era el Cristo, el Mesías de Dios. Y este milagro, mire, usted diría, pero convertir el agua al vino, si yo veo algo así, yo creo. Pero en la boda no creyeron, creyeron los discípulos. De hecho, sus hermanos y su hermana están ahí, deberían creer. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que ellos creían? ¿Los hermanos y las hermanas de Cristo creían en Él? No, creyeron cuando Él resucitó, pero no creyeron antes de su resurrección, ni sus hermanas ni sus hermanos, solo su mamá. ¿Sí ven el milagro aquí? Y lo milagroso aquí es, ¿cómo es que es posible que unos crean y otros no? Hay otro milagro ahí. Creyeron 5 discípulos y la demás gente no dice que creyeron. ¿Sí ven la obra soberana de Dios que nos habla en los versos anteriores? Sí, estaban ya pasados de copas. ¿Sí? María no ha hecho bien su trabajo tampoco. Pero si vemos, pero ¿cuál es la responsabilidad de los hombres? Creer. Porque en los versos anteriores nos dice el llamado de Jesucristo a los discípulos. Y Él los llamó, y ellos, ¿cuál fue su responsabilidad? Ir y creer. Es nuestra responsabilidad. Creer. Hay mucha gente que puede ver milagros y no cree, y eso pasó, ¿cierto? ¿Los milagros tienen propósito para que la gente crea? No. Jesucristo dijo en la parábola del rico y Lázaro, dijo el rico, por favor, Padre Abraham, manda a Lázaro para que le hable a mis otros hermanos, porque
ellos ven eso, el milagro, y van a creer. ¿Y qué les dijo Abraham? Ellos tienen que creer en Moisés. Dijo, si no tienen a Moisés y a los profetas, si no creen a Moisés y los profetas, aún se levante gente de los muertos, no van a creer. Uy, ¿cómo así? Ver gente resucitar, no cree. Pero dicen, no van a creer. Tienen a Moisés y a los profetas. ¿Quién es Moisés y los profetas? La Biblia, ¿cierto? El Antiguo Testamento, en ese entonces. Es a través de la palabra de Dios que venimos a la fe, no a través de los milagros. Los milagros, el fin, no tienen fin en sí mismos. Es la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué aplicaciones prácticas podemos ver en esta historia? Dice que mientras estamos en este mundo nos hallamos a veces en aprietos, aun cuando creemos estar en abundancia. Esto había una boda, se supone que una boda es una celebración de abundancia, pero ¿usted cree que el novio y la novia sabía que se le iba a acabar el vino? ¿Cierto que no? Y todos nosotros estamos esperando que todo salga bien, ¿cierto? Nadie está programado para que algo salga mal. Todos estamos en abundancia y queremos estar en abundancia, pero dice, como dice aquí, había una necesidad en la fiesta de boda. Los que son dados a preocuparse por las cosas del mundo deben esperar problemas y contar con el desencanto que viene con ellos. Y cuando hablamos de Cristo, debemos exponer con humildad nuestro caso ante Él y luego encomendarnos a Él para que Él haga lo que Él le plazca, lo que Él quiera con nuestras vidas. ¿Se acuerdan con María? Ella pidió, pero recibió una respuesta limitada, pero finalmente Jesucristo hizo su voluntad y la voluntad de Él fue revelar su gloria y satisfizo la necesidad de la pareja, ¿cierto? Y así nosotros en nuestra vida debemos confiar en Cristo. Nuestra responsabilidad es pedirle a Él y Él hará su voluntad, y su voluntad es mejor que nuestra voluntad. Amén. ¿Así es? ¿Sí lo creemos así? Amén. Y la gente también dice, siempre anda en busca de emociones y sentido en todo menos en Dios. Quizás temen que Dios sea aburrido, muerto, así como el vino que Jesús hizo era el mejor, también la vida en Él es mejor que la nuestra. ¿Por qué esperar hasta que se agote para acudir a Él? ¿Cierto? En Cristo tenemos una vida abundante. La gente cree que es aburrido estar con Cristo, ¿cierto? Pero no saben la escasez que se le viene de todo punto de vista, ¿cierto? Y la escasez no es tan solamente material, escasez espiritual, ¿cierto? Y Cristo nos provee una vida abundante, y no estamos hablando en términos económicos, ¿cierto? Sino una vida eterna, porque nuestra condición es de condenación y Él nos propone una vida eterna. Abundante quiere decir eterna, no abundante que vamos a tener plata aquí en esta vida hasta que no más. También hay otra reflexión, dice que hay otra cosa que debemos notar en conexión con las tinajas, que se convirtió el agua en vino, es que hubiera cientos de litros de vino, más que suficiente para acabar felizmente la boda y las demás bodas. Aunque sabemos los que son estas fiestas en los pueblos del Mediterráneo, no damos cuenta de que Juan no pretendía que nos quedáramos en el sentido literal exclusivamente. Lo que sí quería decirnos es que cuando la gracia de Jesús viene a nuestra vida, hay bastante y sobreabundante. Y ese es el propósito de Dios con esta señal. ¿Sí lo vemos? Cuando creemos en Jesucristo, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida, en nuestra unión con Él? Él nos llama, ¿cierto? ¿Cómo nos llama Jesucristo? ¿Cómo recibimos el llamado de Dios? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, del Evangelio, ¿cierto? ¿Sí estamos claros? Sí. Ese es el llamado de Dios cuando escuchamos el Evangelio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Responder. Si respondimos ¿por qué?
Por la fe. Por fe. Si estamos muertos y no podemos responder, ¿cómo respondimos? Por gracia. Por gracia de Dios, pero hubo un milagro en nuestra vida, ¿cierto? Una Que fue la La regeneración. regeneración. Por eso creímos y lo declaramos. ¿Y qué hizo Jesucristo? Nos justificó. ¿Se acuerdan el orden de la salvación? Regeneración, nos llamó, nos regeneró, nos justificó, nos está santificando. La santificación es donde estamos ahora y es la evidencia de nuestra fe. ¿Cómo sabemos si somos hijos de Dios? Si esa obra progresiva de santificación está en nuestra vida. Y esa es una obra del Espíritu Santo en nosotros. No quiere decir que, bueno, es el Espíritu Santo, yo no tengo nada que ver, no. Es que Él cambió mi deseo y mi voluntad y ahora deseo hacer la obra de Dios. Yo soy el que deseo hacer la obra de Dios y caminar de acuerdo a la ley de Dios. Hay ese deseo en mí, es que soy un regenerado, nací de nuevo. No hay ese deseo y estoy luchando y no hallo la hora de no saber nada de Cristo, buscar un lugar donde hablen en lo que yo quiero porque lo que dice la Biblia no me gusta. Eso habla de un corazón no regenerado que no está siendo santificado. Y esa es nuestra salvación. Y mañana seremos glorificados, todos los que han sido regenerados, justificados, santificados, serán glorificados juntamente con Cristo y estaremos en unión con Cristo por la eternidad. Y ese es el propósito de Dios. Para eso vino Jesucristo, para que nosotros hagamos las obras de Dios. Y la obra de Dios es que nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo y seamos uno con Él. Amén. Amén. Si lo vemos en este texto, usted puede ver prédicas en YouTube y hablan acerca de la prosperidad. Como mire, si usted cree, va a convertir agua en vino y cuántas tinajas, y usted tiene que poner su fe para ser abundante. Ese no es el tema del versículo. El tema del versículo es la obra de Cristo en nosotros, en su pacto de nueva gracia. Amén. Yo le invito a que nos coloquemos en nuestros pies. Tomémonos de nuestras manos. Bienvenidos. Y la palabra de Dios dice que cuando miramos a Jesucristo en su palabra como Él es Él, cada vez somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de Jesucristo cuando lo miramos a Él a través de las Escrituras. Y eso es lo que estamos haciendo y esa es nuestra oración al Señor hoy. Que cada vez que miramos la palabra de Dios no sea solo para un conocimiento, sino que su Espíritu Santo, esta palabra, la tome y haga su obra en nosotros. Amén. Y eso es nuestra oración hoy. ¿Quién puede hacer esa oración hoy? Voluntariamente. ¿Sí? Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, por traernos hasta aquí, por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando escuchamos tu palabra, Señor, abre nuestro entendimiento. Te pedimos que cada palabra, Señor, que sea cortada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, sea haciendo obra en nuestras vidas, Señor, que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, Señor, y que no olvidemos, Señor, que todos los días, Señor, tenemos que dejarnos guiar, Señor, bajo tu voluntad, Señor. Gracias por cada una de las cosas, Señor, maravillosas que haces en nuestra vida, Señor. Gracias por el regalo que nos diste, Señor, de ese sacrificio, Señor, de morir por nosotros, de salvarnos, Señor. Te pido por cada una de las familias que están aquí, Señor, para que tú seas, Señor, viviendo siempre en cada uno de los hogares de ellos, Señor, y que puedan, Señor, tu obra ser siempre, Señor, presente en sus corazones y en sus vidas, Señor. Gracias por esta tarde, Señor, de conocimiento en tu palabra, Señor, y de permitirnos volver a
cafecito para que compartamos y no nos salgamos corriendo, sino que compartamos.